Bienvenidos una vez más a Dormir Historias, ese refugio nocturno donde las voces del pasado se convierten en un susurro suave que acaricia tu mente y te invita a cerrar los ojos sin prisa alguna. Imagina que estás recostado en la arena tibia del desierto, bajo un cielo estrellado que parece infinito, y que el viento del Nilo te trae ecos lejanos de una civilización que construyó maravillas capaces de desafiar al tiempo mismo. Esta noche, querido oyente, nos adentramos con calma y fascinación en los secretos ocultos de las pirámides de Egipto, esas colosales guardianas de piedra que han guardado misterios durante 4500 años. No será un relato apresurado ni lleno de sobresaltos, será un viaje envolvente, fluido como el río que dio vida a aquella antigua tierra, donde cada detalle se despliega como una brisa suave que te envuelve y te lleva más profundo, sin que el aburrimiento tenga cabida. Permíteme guiarte paso a paso, como si estuviéramos caminando juntos por pasillos de historia viva, y deja que las palabras te arrullen mientras descubres lo que los egiptólogos y los exploradores han desvelado, y lo que aún permanece en la sombra. Todo comienza en las orillas del Nilo, en un tiempo en el que el mundo era joven y los faraones gobernaban como dioses vivientes. La más grande de todas, la Gran Pirámide de Giza, se erigió para el faraón Jufu, a quien los griegos llamaron Keops, alrededor del año 2570 antes de la era común. Imagina a decenas de miles de obreros, no esclavos como se creyó alguna vez, sino artesanos orgullosos, arquitectos visionarios y campesinos que trabajaban durante la inundación del Nilo cuando sus campos descansaban. ¿Cómo lograron alinear con tanta precisión los bloques de piedra, algunos de ellos pesando más de 2 toneladas, para que la base formara un cuadrado casi perfecto de 230 metros de lado? Los secretos comienzan ahí, en la ingeniería que parece imposible incluso para nuestra era moderna. Los antiguos egipcios usaban rampas de tierra y palancas de madera, sí, pero también alineaban todo con las estrellas. La pirámide apunta al norte verdadero con una desviación de menos de 1 grado, y sus lados miran exactamente a los 4 puntos cardinales. ¿Casualidad? Difícil creerlo cuando cada detalle parece susurrar un conocimiento astronómico que rivalizaba con el de los astrónomos de hoy. Mientras te relajas y sientes el peso de tu cuerpo hundirse en la cama, visualiza la cámara del rey, situada casi en el corazón de la estructura. Allí, un sarcófago de granito rojo espera vacío desde hace milenios. ¿Por qué vacío? Los ladrones de tumbas llegaron hace siglos, pero los expertos se preguntan si alguna vez contuvo el cuerpo del faraón. Algunos sugieren que la pirámide nunca fue solo una tumba, sino un dispositivo simbólico, un mapa del más allá que guiaba el alma del rey hacia las estrellas de Orión, donde según los textos antiguos residían los dioses. Las paredes lisas, los pasillos angostos que descienden y ascienden como venas de piedra, todo parece diseñado para que el viento del desierto produzca un leve zumbido, casi como una melodía antigua que solo se escucha en la quietud de la noche. Y aquí viene uno de los primeros secretos que aún intriga, el conducto de ventilación de la cámara del rey. No era solo para aire, apuntaba directamente a la estrella polar y a la constelación de Orión, un portal al cielo. Los sacerdotes egipcios creían que el faraón se convertiría en una estrella inmortal. Piensa en eso mientras tu respiración se hace más lenta. Una estructura de 2.300.000 bloques de piedra, cada uno colocado con tal precisión que ni siquiera una hoja de papel cabe entre ellos. Pero no todo está a la vista. En el año 2017, un proyecto internacional llamado Scan Pyramids reveló algo que dejó a los científicos sin aliento. Un gran vacío dentro de la Gran Pirámide, una cavidad de al menos 30 metros de largo, situada sobre la galería ascendente. No es una cámara sellada con tesoros visibles, al menos no todavía, pero su existencia desafía todo lo que creíamos saber sobre la construcción. Una cámara de alivio para distribuir el peso, un espacio ritual olvidado, o algo más profundo, un secreto guardado por los constructores para que solo los iniciados lo descubrieran. Los rayos muones, una técnica que usa partículas cósmicas para ver a través de la piedra como si fuera rayos X, confirmaron su presencia. Imagina el asombro de los investigadores cuando los datos llegaron, una zona hueca donde nadie esperaba, y eso no es todo. En las pirámides menores, como las de la Reina, se han encontrado pasadizos estrechos que terminan en paredes aparentemente ciegas, pero con marcas de herramientas que sugieren que fueron sellados a propósito. ¿Para proteger qué? ¿Reliquias sagradas? ¿Mapas de constelaciones perdidas? Sigamos descendiendo juntos en este relato, como si estuviéramos explorando con linternas suaves que no perturban el sueño eterno de la piedra.
La pirámide de Jafra, el hijo de Jufu, guarda otro enigma. Su cúspide aún conserva parte del revestimiento original de piedra caliza blanca que hacía que toda la estructura brillara como un espejo bajo el sol del desierto. En la antigüedad, estas pirámides no eran del color arenoso que vemos hoy. Relucían como joyas celestiales, visibles desde kilómetros de distancia. ¿Un faro para los dioses? Los textos de las pirámides, esos antiguos rollos funerarios grabados en las paredes de las cámaras interiores, hablan de escaleras hacia el cielo y de barcas solares que transportaban al faraón. Secretos ocultos en jeroglíficos que solo unos pocos sacerdotes sabían leer. Uno de ellos menciona un lugar llamado la morada de los dioses, donde el alma se reunía con Ra, el dios Sol. ¿Era la pirámide un vehículo literal para el viaje astral? Los egiptólogos lo interpretan como metáfora, pero la precisión matemática de las dimensiones invita a soñar más lejos. Ahora, permitámonos una pausa suave en nuestra narración para que tu mente flote. Cierra los ojos un instante y siente el calor del desierto en tu piel. La esfinge de Giza, esa guardiana silenciosa con cuerpo de león y cabeza humana, mira hacia el este, hacia el amanecer. Algunos investigadores sugieren que fue construida en una época mucho más antigua de lo que se cree, quizás cuando las lluvias eran más frecuentes en la región, alrededor del año 10.000 antes de la era común. Las marcas de erosión en su base parecen indicar erosión por agua, no por viento. ¿Podría ser que la esfinge y las pirámides formaran parte de un complejo más antiguo, un legado de una civilización olvidada? Esta teoría, aunque controvertida, se apoya en estudios geológicos que hablan de un clima diferente en el Sahara. No afirmamos nada definitivo, solo compartimos los misterios tal como los exploradores los han encontrado, para que tu imaginación vuele libre mientras te relajas. Dentro de la pirámide de Miserino, la más pequeña de las tres grandes, se oculta otro detalle fascinante: un sarcófago que fue enviado a Inglaterra en el siglo XIX y que se hundió en el mar durante el viaje. ¿Qué secretos llevaba grabados? Nadie lo sabe con certeza, pero los restos de su base sugieren inscripciones que hablaban de protección divina. ¿Y qué decir de los templos subterráneos conectados por pasadizos que los arqueólogos han mapeado parcialmente? En 2023, nuevas exploraciones con drones y radares de penetración terrestre revelaron posibles estructuras ocultas bajo la arena alrededor de Giza, cavidades que podrían ser cámaras funerarias adicionales o incluso un sistema de túneles que conectaba las pirámides con el templo del valle. ¿Un laberinto diseñado para confundir a los intrusos o para guiar a los iniciados en rituales secretos? Sigamos tejiendo este tapiz de maravillas con calma, porque los secretos no terminan en Giza. En Dashur, la pirámide roja, y la pirámide acodada del faraón Seneferu muestran experimentos de construcción que fallaron y luego triunfaron. La acodada cambia de ángulo a mitad de camino, como si los arquitectos hubieran ajustado sobre la marcha para evitar un colapso. ¿Qué les enseñó eso a los constructores de la Gran Pirámide? Probablemente técnicas de estabilización que usaron arena y grava como amortiguadores. Y en Saqqara, la pirámide escalonada de Zoser, la más antigua de todas, construida hace 4.700 años, contiene un laberinto subterráneo de más de 5 kilómetros de pasillos y cámaras. Allí, los sacerdotes guardaban vasijas con órganos del faraón y estatuas que representaban su Ka, su fuerza vital, un secreto bien guardado. Muchas de estas vasijas contenían residuos de aceites y hierbas que se usaban en rituales de momificación, fórmulas químicas que preservaban los cuerpos por milenios. Imagina ahora que estamos dentro de uno de esos pasillos estrechos, donde el aire es fresco y cargado de historia. El eco de tus pasos, aunque imaginario, resuena suave. Los egiptólogos han descubierto que algunos bloques contienen marcas de canteros, símbolos que indicaban de qué cantera provenía cada piedra. Tura para el revestimiento blanco, Asuán para el granito rojo. Pero hay marcas que no se explican, líneas que parecen planos de construcción o incluso constelaciones. ¿Códigos dejados por los maestros constructores para futuras generaciones? En el complejo de la pirámide de Unas, los textos de las pirámides más antiguos hablan de puertas del cielo y de barcas que navegan por el firmamento. Estos escritos, grabados en las paredes interiores, son los primeros libros religiosos conocidos de la humanidad y revelan que las pirámides no eran solo monumentos de vanidad, sino máquinas espirituales diseñadas para la eternidad. Y aquí, en la penumbra de nuestra historia, surge otro enigma que ha hecho soñar a generaciones. ¿Hubo ayuda externa? Algunos hablan de conocimientos avanzados que parecen adelantados a su tiempo, como el uso de la proporción áurea en las dimensiones.
donde la altura de la Gran Pirámide multiplicada por 2pi da casi exactamente la circunferencia de la base. Los antiguos egipcios no conocían pi formalmente, según los registros, pero la precisión está ahí, tallada en piedra. ¿Coincidencia matemática o herencia de observaciones astronómicas milenarias? Los papiros descubiertos en Wadi al-Jarf, escritos por un inspector de obras llamado Merer, describen cómo transportaban bloques por el Nilo en barcas especializadas. Detalles logísticos que muestran una organización burocrática impresionante, con equipos de 40 hombres por barca. Pero incluso esos documentos dejan preguntas sin respuesta. ¿Cómo movían los bloques en tierra sin ruedas que aún no se usaban ampliamente? Permite que tu mente descanse un momento en esta imagen. El sol poniéndose detrás de las pirámides, tiñendo el cielo de naranja y violeta, mientras las sombras se alargan como dedos que señalan secretos. En 2024, un equipo japonés usando tecnología de resonancia magnética encontró anomalías en el subsuelo cerca de la pirámide de Jafra, posibles cavidades que podrían contener más cámaras. ¿Otra cámara como la del Gran Vacío? El tiempo lo dirá, pero cada nuevo descubrimiento nos recuerda que las pirámides siguen vivas, susurrando al mundo moderno que no todo ha sido revelado. Continuemos este viaje sin prisa, porque hay más capas que desvelar. Las pirámides no estaban solas. Formaban parte de un paisaje sagrado que incluía templos, calzadas y esfinges menores. En Abusir, las pirámides de la Quinta Dinastía guardan relieves que muestran ofrendas y rituales con una precisión artística que captura la vida cotidiana de hace 4500 años. Secretos en los detalles. Los artistas representaban a los obreros con herramientas exactas, y los jeroglíficos mencionan la Casa de la Eternidad. Uno de los más intrigantes es el papiro de Ahmose, que habla de fórmulas matemáticas para calcular volúmenes, posiblemente usadas en la planificación de las pirámides. ¿Cómo calcularon el volumen exacto de una pirámide sin computadoras? Con cuerdas anudadas y geometría básica, pero con una exactitud que asombra. ¿Y qué decir de los tesoros perdidos? Aunque los ladrones saquearon mucho, algunos objetos escaparon: amuletos de oro, estatuillas de diosas y fragmentos de mobiliario funerario que sugieren que las cámaras contenían no solo momias, sino réplicas en miniatura de barcas, sirvientes y palacios para el más allá. En el Museo de El Cairo se exhibe el barco solar de Yufu, desenterrado cerca de la pirámide, una embarcación de cedro de 43 metros de largo, desmontada en 1200 piezas y reconstruida con paciencia infinita. ¿Para navegar por el cielo eterno? Su diseño es tan perfecto que aún podría flotar hoy. Ese barco es uno de los secretos mejor guardados, evidencia de que los egipcios dominaban la ingeniería naval con una sofisticación que rivalizaba con la de los vikingos miles de años después. Mientras tu respiración se vuelve profunda y rítmica, dejemos que la narración fluya hacia las leyendas que los egipcios mismos contaban. Heródoto, el historiador griego que visitó Egipto en el siglo V antes de la era común, escribió sobre máquinas que levantaban bloques con palancas, pero también mencionó que los sacerdotes guardaban conocimientos prohibidos. ¿Qué sabían ellos que no compartieron? Textos posteriores hablan de la Sala de los Registros, un archivo mítico bajo la esfinge donde se guardaba el saber de la antigüedad. Aunque la arqueología moderna no ha encontrado esa sala, las exploraciones con sismógrafos han detectado espacios huecos debajo de la esfinge que aún no han sido excavados por completo. ¿Podría ser que allí repose la respuesta a por qué las pirámides alinean tan perfectamente con las constelaciones? Los secretos ocultos también se esconden en la química antigua. Los egipcios usaban un mortero tan resistente que ha sobrevivido 4500 años. Una mezcla de yeso, cal y minerales que los químicos modernos aún analizan sin replicar del todo, y las piedras mismas. Algunos bloques muestran signos de haber sido cortados con herramientas de precisión que dejan marcas rectas imposibles de lograr solo con cobre. ¿Tecnología perdida? ¿O simplemente maestría humana elevada al máximo? En nuestra era, científicos han recreado métodos con cuerdas y arena para cortar granito, y funciona, pero requiere tiempo y paciencia que los antiguos tenían de sobra. Sigamos explorando con la misma calma que un río que serpentea hacia el mar. En la pirámide de Pepi II de la Sexta Dinastía se encontraron inscripciones que mencionan los ojos de Horus y protecciones mágicas contra intrusos. Los pasadizos estaban sellados con bloques de granito que pesaban decenas de toneladas, bajados por canales inclinados una vez que el faraón era colocado en su lugar. Un mecanismo ingenioso que aseguraba que el descanso eterno no fuera perturbado.
y en las pirámides de ladrillo de adobe de la primera dinastía, precursoras de las de piedra, yacen los cimientos de esta tradición. Tumbas reales con ofrendas que incluían comida, joyas e incluso mascotas momificadas. Todo para acompañar al rey en su viaje. Uno de los misterios más recientes y fascinantes es el de los papiros de la pirámide, descubiertos en 2013 en un puerto antiguo. Detallan el transporte diario de bloques desde Tura hasta Giza, con nombres de equipos como los Amigos de Jufu. Muestran que la construcción era un proyecto nacional, con orgullo y organización. Pero incluso esos documentos dejan espacios en blanco. ¿Cómo coordinaban a más de 20.000 personas sin radios ni internet? Con tambores, banderas y un sistema de mensajeros que recorría el desierto. La logística era un secreto en sí misma. Ahora, mientras la noche avanza y tu cuerpo se siente más ligero, pensemos en el propósito profundo. Las pirámides no eran solo tumbas, eran centros de culto, observatorios y símbolos de poder cósmico. Sus sombras en el solsticio de verano creaban efectos ópticos que los sacerdotes interpretaban como manifestaciones divinas. Y en el interior, la temperatura se mantiene constante en 20 grados Celsius, independientemente del calor exterior, como un sistema de climatización natural. Diseño intencional o consecuencia afortunada. Los ingenieros modernos estudian esto para edificios sostenibles. Hay más, mucho más, en este vasto océano de historia. Las pirámides de Meidum, que colapsaron parcialmente, enseñaron lecciones que se aplicaron después. La pirámide de Userkaf en Saqqara, con su templo solar, conectaba el culto al sol con la arquitectura funeraria, y en el oasis de Siwa, lejos de Giza, pirámides menores guardan secretos de comercio con Libia y el sur de África. Cada estructura añade una pieza al rompecabezas. Pero no apresuremos el final, porque los secretos siguen revelándose. En 2025, equipos internacionales continúan escaneando con tecnología de vanguardia y cada hallazgo nos acerca un poco más, o nos aleja, recordándonos que algunas verdades están destinadas a permanecer ocultas hasta que la humanidad esté lista. Por ahora, querido oyente de Dormir Historias, deja que estas palabras te envuelvan como una manta suave. Siente el desierto bajo tus pies imaginarios, escucha el leve susurro del viento entre las piedras antiguas, y permite que los secretos de las pirámides de Egipto te acompañen hacia un sueño profundo y reparador. Mañana, si el destino lo quiere, seguiremos desentrañando más capas, pero por esta noche descansa. Las pirámides han esperado 4.500 años. Pueden esperar un poco más mientras tú sueñas con sus misterios. Estamos aún en la meseta de Giza, donde las 3 grandes pirámides se alzan como guardianas eternas, y el aire parece cargado de secretos que solo se revelan cuando el mundo duerme. Imagina que seguimos caminando juntos, con pasos lentos y deliberados, por senderos invisibles que rodean estas montañas de piedra. El viento trae un leve aroma a incienso antiguo y a tierra milenaria, mientras la narración fluye como el Nilo en su curso tranquilo, sin prisas, invitándote a relajar cada músculo y dejar que tu mente se sumerja más profundo. Recordemos el gran vacío que mencionamos antes, esa cavidad misteriosa descubierta gracias a la tecnología de los muones, partículas que viajan desde el cosmos y atraviesan la piedra como si fuera niebla. Ese espacio, de al menos 30 metros de longitud, se encuentra justo encima de la gran galería ascendente, y su forma recuerda a ella, como si fuera un eco o una duplicación intencional. Los científicos del proyecto Scan Pyramids lo confirmaron sin mover una sola piedra, combinando termografía, simulaciones en 3 dimensiones y esa radiografía cósmica. ¿Para qué servía? Algunos sugieren que aliviaba el peso enorme sobre la galería, evitando que colapsara bajo millones de toneladas de piedra. Otros, más soñadores, imaginan un espacio ritual, un lugar donde el Ka del faraón descansaba antes de ascender al cielo. Hasta hoy, permanece inaccesible, un secreto sellado que invita a la especulación, mientras tú, querido oyente, sientes cómo tu respiración se sincroniza con el ritmo pausado de la historia. Pero el misterio no se detiene allí. En años recientes, el mismo equipo internacional ha revelado un corredor oculto detrás de la entrada principal de la Gran Pirámide, un pasadizo de 9 metros de largo y más de 2 metros de ancho, detectado primero en 2016 y confirmado con endoscopios suaves que no dañaron nada. Este corredor, ubicado unos 7 metros por encima de la entrada conocida, podría haber redistribuido el peso de la estructura o bien llevar a otra cámara aún por descubrir. Imagina la emoción de los investigadores cuando las imágenes mostraron ese espacio vacío, intacto durante 4.500 años.
¿Un camino para los sacerdotes en rituales privados? ¿O simplemente ingeniería brillante? Lo cierto es que abre la puerta a más preguntas, y en 2025 y 2026 se han anunciado más detalles que seguirán desvelándose con calma, como todo en el antiguo Egipto. Ahora, dirige tu atención hacia la pirámide más pequeña de las tres, la de Micerino, construida para el faraón Menkaure. Allí, en la cara este, los escáneres no invasivos han detectado dos anomalías llenas de aire, cavidades que miden alrededor de 1 metro de alto por 1,5 de ancho, y otra más pequeña. Estas se encuentran a poco más de 1 metro de profundidad, detrás de bloques de granito pulidos con esmero. Los expertos de la Universidad del Cairo y la Universidad Técnica de Múnich sugieren que podrían indicar una entrada secreta olvidada, una puerta que los constructores sellaron con cuidado. ¿Llevaría a una cámara funeraria adicional o a un depósito de ofrendas? El hallazgo es crucial porque reaviva el enigma de accesos ocultos en una estructura que creíamos bien conocida. Mientras escuchas esto, siente cómo tu cuerpo se hunde más en el colchón, como si la arena del desierto te acunara, y permite que la imaginación pinte esas posibles habitaciones en penumbra, llenas de ecos de plegarias antiguas. Más allá de Giza, en Abu Sir, la pirámide de Saura, de la quinta dinastía, ha regalado otro tesoro reciente. Varias salas ocultas que permanecieron cerradas durante más de 4.400 años. Arqueólogos las descubrieron explorando con paciencia, revelando espacios que contenían relieves y artefactos que hablan de rituales solares y ofrendas diarias. Estos hallazgos muestran que incluso pirámides menores guardaban sorpresas, diseñadas no solo para el entierro, sino para mantener vivo el culto al faraón por toda la eternidad. ¿Y qué decir de la gran guardiana, la Esfinge de Giza? Su mirada eterna hacia el este ha inspirado leyendas de pasadizos y cámaras debajo de sus patas. Estudios con georradar y tomografía han sugerido túneles y espacios huecos en la meseta, algunos conectando posiblemente las pirámides con el Templo del Valle. Hay quienes hablan de una red subterránea que podría extenderse en el triángulo entre la Esfinge, la pirámide de Jufu y la de Jafra. Pozos cuadrados excavados en la roca, cavidades amplias revestidas con piedra caliza, estructuras que descienden docenas de metros. Aunque algunas interpretaciones son controvertidas y esperan verificación científica rigurosa, los datos indican que la meseta esconde más de lo que la arena revela a simple vista. Imagina un mundo subterráneo de corredores frescos donde el silencio es absoluto y el tiempo parece detenerse. ¿Eran estos espacios para rituales de iniciación, para almacenar conocimiento o simplemente para drenar agua en épocas de inundaciones antiguas? La Esfinge, con su erosión que algunos atribuyen a lluvias lejanas, podría ser mucho más antigua de lo que los libros de historia tradicional afirman, tal vez testigo de un clima más húmedo en el Sahara. Sigamos descendiendo con suavidad en este relato, como si bajáramos por una rampa imaginaria hacia las profundidades. Los textos de las pirámides, esos jeroglíficos grabados en las paredes de las cámaras funerarias de Saqqara, describen con poesía el viaje del alma. El rey es una estrella que ilumina el cielo, dicen y mencionan barcas que navegan por el firmamento nocturno. Estos escritos, los más antiguos libros religiosos conocidos, revelan que las pirámides eran mapas del más allá, con pasillos que simbolizaban el camino hacia las estrellas imperecederas. En la pirámide de Unas, por ejemplo, los textos hablan de puertas que se abren al cielo y de protecciones mágicas contra el caos. Los sacerdotes recitaban estas fórmulas mientras preparaban el cuerpo del faraón, usando aceites y resinas cuya química aún fascina a los científicos modernos. La construcción misma guarda secretos de organización humana extraordinaria. Los papiros de Merer, encontrados en un antiguo puerto, detallan cómo equipos de obreros transportaban bloques de caliza desde las canteras de Tura en barcas por el Nilo, descargándolos y arrastrándolos con trineos sobre rampas de tierra humedecida. No había esclavos encadenados, sino trabajadores bien alimentados con pan, cerveza y carne, organizados en equipos con nombres orgullosos como los amigos de Jufu. Cómo levantaban los bloques más pesados, probablemente con rampas en espiral o rectas que se elevaban junto a la pirámide, desmontadas al final. Experimentos modernos han demostrado que con cuerdas, palancas y arena como lubricante es posible mover toneladas sin maquinaria compleja. La precisión viene de la observación del cielo. Alineaban los lados con la estrella polar y usaban sombras del sol para los equinoccios. Otro detalle que invita a la calma reflexiva es la temperatura interior constante. Dentro de la Gran Pirámide,
Ronda los 20 grados Celsius todo el año, un microclima natural que los constructores lograron con el grosor de las paredes y la ventilación estratégica. ¿Casualidad o diseño para preservar el cuerpo y los objetos sagrados? Los morteros usados, una mezcla de yeso y minerales, han resistido milenios sin degradarse, y los químicos aún intentan replicarlos exactamente. En Dashur, la pirámide acodada de Seneferu muestra el aprendizaje de errores. El ángulo cambió a mitad de construcción para evitar el colapso, enseñando a los arquitectos de Giza cómo distribuir mejor el peso. La pirámide roja cercana, la primera de ángulo verdadero, brilla con su piedra caliza en tonos rosados al atardecer. Estos experimentos previos fueron la base para la perfección de Keops. Permite ahora que tu mente flote hacia leyendas más sutiles. Algunos textos antiguos hablan de una sala de los registros, o de conocimientos guardados por los dioses. Aunque la arqueología no ha confirmado salas míticas llenas de sabiduría atlante, los hallazgos reales, como el barco solar desenterrado cerca de la pirámide, con sus 43 metros de cedro perfectamente ensamblado, demuestran que los egipcios dominaban tecnologías que parecían adelantadas. Ese barco, reconstruido pieza a pieza, simboliza el viaje eterno del faraón con Ra. Mientras la noche se hace más profunda y tu cuerpo se siente ingrávido, pensemos en cómo cada nuevo descubrimiento, ya sea un corredor, un vacío o una anomalía, nos recuerda que las pirámides no están muertas. Siguen hablando. En 2025 se habló de posibles estructuras en forma de L bajo la arena del cementerio occidental, y en 2026 continúan los escaneos que prometen más sorpresas sin dañar las piedras sagradas. Zahi Hawass y otros expertos han mencionado pasadizos que se revelarán con detalle pronto, manteniendo vivo el misterio. Las pirámides siguen allí, inmensas y silenciosas, custodiando sus secretos mientras el viento del Nilo susurra antiguas oraciones. Sigamos caminando juntos con pasos lentos, sin prisa alguna, dejando que cada detalle se despliegue como una brisa fresca que refresca tu mente y relaja tu cuerpo hasta los huesos. Imagina ahora los obreros que levantaron estas maravillas. No eran multitudes de esclavos azotados, como contaron algunos relatos antiguos, sino comunidades organizadas con orgullo. Vivían en aldeas cercanas, con casas de adobe, panaderías y cervecerías. Los registros muestran que recibían raciones generosas: pan, pescado, cerveza y carne de res. Equipos de 40 hombres arrastraban los bloques sobre trineos de madera, humedeciendo la arena con agua para reducir la fricción. Experimentos modernos han demostrado que bastaban 12 hombres para mover 1,5 toneladas de esa forma. Los arquitectos usaban cuerdas anudadas y niveles de agua para mantener la perfección. Cada bloque de la Gran Pirámide encaja tan bien que ni una aguja fina entraría entre ellos. Esa precisión milimétrica sigue siendo un secreto que inspira a ingenieros de todo el mundo. Dentro de la gran galería, ese pasillo inclinado de casi 50 metros de largo y 8,5 metros de alto, el techo está formado por enormes losas que se superponen como dientes de sierra. Cada losa pesa decenas de toneladas y está colocada de manera que distribuye el peso hacia los lados, evitando que el techo colapse. Los constructores crearon un sistema de alivio tan inteligente que ha resistido terremotos y el paso de milenios. Mientras escuchas, visualiza esa galería como un túnel hacia el corazón del misterio. Las paredes pulidas reflejan la luz tenue de antorchas imaginarias y el aire es fresco, casi constante en su temperatura. Algunos investigadores creen que esta galería servía también como un observatorio temporal durante la construcción, permitiendo alinear la estructura con las estrellas. Sigamos descendiendo con calma hacia la cámara subterránea, esa sala inacabada tallada directamente en la roca madre, casi 30 metros bajo la base de la pirámide. Allí el suelo es irregular, como si los trabajadores hubieran abandonado el proyecto a mitad de camino. ¿Fue un cambio de planes? ¿Un espacio simbólico para el inframundo? Nadie lo sabe con certeza, pero su existencia añade otra capa al enigma. Desde allí, un pozo estrecho asciende hacia la gran galería, un pasadizo tan angosto que solo una persona puede pasar a la vez. ¿Para ventilación? ¿Para escape de los obreros? ¿O para rituales que solo los iniciados conocían? El pozo guarda marcas de herramientas antiguas y huellas de humo, que sugieren que se usó durante siglos. Ahora, permitamos que la narración nos lleve hacia el complejo funerario completo. Cada pirámide tenía su templo del valle, conectado por una calzada elevada y un templo alto junto a la pirámide misma. En estos templos se realizaban ofrendas diarias: pan, cerveza, incienso y flores. Los sacerdotes leían los textos sagrados en voz baja, invocando a Osiris y a Ra
para que el faraón viviera eternamente. Los relieves en las paredes mostraban al rey cazando, pescando y recibiendo regalos de los dioses. Estos detalles, tallados con maestría, capturan la vida cotidiana de hace 4500 años y nos recuerdan que las pirámides eran centros vivos de culto, no solo monumentos fríos. Otro secreto que se revela con suavidad es el uso de la proporción áurea y de números sagrados. La altura de la Gran Pirámide, multiplicada por 2 veces el número pi, se acerca asombrosamente a la circunferencia de su base. Los egipcios no escribieron el número pi como lo conocemos, pero sus mediciones muestran un conocimiento intuitivo de estas relaciones. La base de la pirámide se desvía menos de 3 centímetros en cada lado de la perfección cuadrada. Esa exactitud matemática, lograda con herramientas simples de madera y cuerda, sigue dejando perplejos a los matemáticos modernos. ¿Era solo ingeniería práctica o también un lenguaje simbólico que conectaba la tierra con el cielo? En la pirámide de Jafra, la segunda más grande, la cámara funeraria es más sencilla, pero su templo mortuorio conserva relieves magníficos que muestran al faraón con dioses. Cerca de ella, la Esfinge, tallada probablemente de una sola colina de piedra caliza, mira hacia el horizonte donde sale el sol. Su cabeza representa al faraón y su cuerpo de león simboliza fuerza y protección. Estudios geológicos indican que la erosión de su base podría deberse a lluvias intensas de hace más de 12.000 años, lo que ha llevado a algunos a sugerir que la Esfinge es mucho más antigua que las pirámides. Aunque esta idea es debatida, los datos de erosión invitan a imaginar un pasado aún más remoto, cuando el Sahara era verde y fértil. Más al sur, en Saqqara, la pirámide escalonada de Djoser, diseñada por el arquitecto Imhotep, marca el comienzo de la era de las pirámides de piedra. Imhotep, más tarde venerado como dios de la medicina y la sabiduría, creó un complejo con patios, templos y un laberinto subterráneo de más de 5 kilómetros de galerías. Allí se encontraron miles de vasijas de piedra, algunas con nombres de faraones anteriores, y estatuas que representaban el espíritu del rey. El complejo entero estaba rodeado por un muro de 10 metros de alto, como una ciudad sagrada dedicada a la eternidad. Sigamos tejiendo con paciencia los hilos de este tapiz. En la pirámide de Pepi I, los textos de las pirámides más extensos hablan de el rey vuela como un pájaro hacia las estrellas, y describen rituales con incienso y aceites perfumados. Los momificadores usaban natrón para secar el cuerpo, resinas para preservarlo y vendas de lino, impregnadas con sustancias que impedían la descomposición. La química de esos aceites aún se estudia porque algunos preservan tejidos mejor que métodos modernos. Otro detalle fascinante, las pirámides estaban cubiertas originalmente con una capa de piedra caliza blanca y pulida de Tura, que hacía que brillaran como espejos bajo el sol. En la antigüedad, desde lejos parecían montañas de luz pura. Con el tiempo, esa capa fue retirada para construir otras estructuras, dejando el núcleo de piedra más oscura que vemos hoy. Imagina cómo debían lucir al amanecer y al atardecer, reflejando los colores del cielo y atrayendo la mirada de los dioses mismos. Mientras tu respiración se hace más lenta y profunda, pensemos en los barcos solares. Además del gran barco de Yufu, se han encontrado restos de otras embarcaciones desmontadas cerca de las pirámides. Estas barcas no eran para navegar por el Nilo, sino símbolos del viaje del sol a través del cielo y del inframundo. Una de ellas, reconstruida, mide más de 40 metros y está hecha con tanta precisión que sus juntas son casi invisibles. Ese conocimiento naval, heredado de generaciones de constructores de barcos, se aplicó también a la arquitectura monumental. En Dashur, la pirámide roja de Seneferu, llamada así por el color de su piedra, es la primera pirámide de ángulo verdadero. Su cámara interior tiene un techo abovedado que distribuye el peso con elegancia. Cerca, la pirámide acodada muestra el momento en que los arquitectos corrigieron el ángulo para evitar que se derrumbara. Esas lecciones se aplicaron después en Giza con maestría absoluta. Los secretos también se esconden en los cementerios cercanos. Las mastabas de nobles y funcionarios contienen relieves que muestran la vida diaria: agricultores, artesanos, músicos y bailarines. Estos dibujos, llenos de color y movimiento, nos cuentan que la sociedad egipcia era vibrante y organizada. Los obreros de las pirámides no vivían en miseria, formaban parte de un proyecto nacional que daba sentido y orgullo a sus vidas. Ahora, la narración nos lleva hacia descubrimientos más recientes todavía. En 2025 y 2026, equipos usando drones, radares de penetración y escáneres láser han detectado nuevas anomalías bajo la arena alrededor de la meseta de Giza. Estructuras en forma de L,
posibles muros y cavidades que podrían ser parte de un complejo mayor. Aunque los excavadores proceden con extrema cautela para no dañar nada, cada dato nuevo añade piezas al rompecabezas. Zahi Hawass y otros arqueólogos han expresado su entusiasmo por estas tecnologías que permiten ver sin destruir. Otro enigma que invita a la calma es el alineamiento de las 3 pirámides con la constelación de Orión. Las posiciones relativas de Keops, Jafra y Miserino coinciden casi exactamente con las estrellas del cinturón de Orión, tal como aparecían en el cielo alrededor del año 2500 antes de la era común. ¿Coincidencia o diseño intencional? Los antiguos egipcios asociaban a Orión con Osiris, dios de la resurrección. La pirámide era entonces un portal para que el faraón se uniera a su dios eterno. Imagina ahora el interior de la cámara del rey, esa habitación perfecta de granito rojo traído desde las canteras de Asuán a más de 800 kilómetros de distancia. El sarcófago vacío, tallado en un solo bloque de granito, es tan grande que no pudo haber pasado por los pasillos estrechos una vez terminada la pirámide. Los constructores debieron colocarlo antes de cerrar la estructura. ¿Por qué está vacío? Los ladrones de tumbas llegaron hace miles de años, pero algunos expertos sugieren que el cuerpo del faraón nunca estuvo allí, o que fue movido a un lugar más seguro. La cámara tiene 2 conductos estrechos que apuntan directamente a las estrellas. Uno hacia la estrella polar, símbolo de eternidad, y otro hacia la constelación de Orión, asociada con Osiris. Estos conductos no son simples respiraderos, parecen caminos celestiales diseñados para que el alma del rey ascendiera al firmamento. Mientras escuchas esto, visualiza esa cámara en penumbra, con el leve eco de tu propia respiración, y siente cómo el peso de la historia te envuelve con ternura. Cerca de allí, la gran galería termina en una antecámara con 3 losas de granito que actuaban como puertas levadizas. Estas losas, de más de 50 toneladas cada una, se bajaban mediante cuerdas y poleas de madera para sellar el paso después del entierro. Un mecanismo ingenioso que protegía el descanso eterno. Los obreros dejaban marcas de sus herramientas en las paredes, líneas finas, números y símbolos que indicaban el orden de colocación. Algunas de esas marcas parecen planos preliminares, como si los maestros constructores hubieran dejado instrucciones codificadas para quienes vinieran después. Sigamos caminando con pasos suaves hacia el complejo exterior. La calzada que conectaba el templo del valle con el templo alto estaba pavimentada con bloques de basalto negro, pulidos hasta brillar. En las paredes de estos templos había relieves que mostraban al faraón ofreciendo incienso a los dioses y recibiendo el aliento de vida de Ra. Los sacerdotes realizaban ceremonias diarias durante siglos, manteniendo viva la memoria del rey. Algunos de estos relieves aún conservan trazos de pintura roja, azul y verde, recordándonos que todo el complejo era un estallido de color y vida en la antigüedad. Otro secreto que se revela con lentitud es el sistema de drenaje y ventilación. Las pirámides tenían canales sutiles que permitían que el aire circulara y que el agua de posibles inundaciones se evacuara. Esto mantenía el interior seco y fresco, preservando los objetos sagrados. La temperatura constante de 20 grados Celsius dentro de la Gran Pirámide no es casualidad. Es el resultado de un diseño inteligente que los ingenieros modernos estudian para crear edificios sostenibles y eficientes. En la pirámide de Jafra, la cámara funeraria es más sencilla, pero su techo está formado por enormes losas inclinadas que crean un efecto de falsa bóveda. Cerca de ella, los restos del templo mortuorio muestran columnas de granito rojo y pisos de alabastro blanco, materiales traídos de lejos con esfuerzo y devoción. La esfinge, esa figura colosal de 57 metros de largo, tiene entre sus patas un templo pequeño donde se realizaban rituales de protección. Estudios recientes con georradar han detectado posibles espacios huecos debajo de la esfinge y a lo largo de la meseta, aunque los arqueólogos proceden con extrema precaución para no alterar nada. Más al sur, en Sáqqara, el complejo de Zoser es un verdadero laberinto de patios y edificios. La pirámide escalonada, con sus 6 niveles, simbolizaba una escalera hacia el cielo. Debajo de ella se extiende un mundo subterráneo de corredores y cámaras, donde se encontraron más de 40.000 vasijas de piedra, muchas con inscripciones de reyes anteriores. Imhotep, el genio arquitecto, diseñó todo esto como una ciudad eterna. Su tumba, aún no encontrada, es uno de los grandes misterios pendientes. En Dashur, la pirámide acodada muestra claramente los ajustes que los arquitectos hicieron durante la construcción. El ángulo inferior es más pronunciado, y luego cambia para evitar que el peso aplastara la estructura. Esta experiencia fue crucial para la perfección de la Gran Pirámide.
La pirámide roja cercana, con su color rosado al atardecer, tiene cámaras interiores con techos abovedados que distribuyen el peso con elegancia. Allí se encontraron restos de un sarcófago y objetos que hablan de ofrendas reales. Los textos de las pirámides, grabados en las paredes de Saqqara, son los primeros escritos religiosos extensos de la humanidad. Hablan de la resurrección del rey, de su viaje en barca solar y de su transformación en estrella. Frases como «El rey es Osiris» y «Asciende al cielo entre los dioses» se repetían en voz baja durante los rituales. Estos textos contenían hechizos de protección y fórmulas para abrir las puertas del más allá. La momificación misma era un arte secreto. Los embalsamadores usaban natrón para deshidratar el cuerpo, extraían los órganos y los guardaban en vasos canopos y envolvían el cuerpo, con vendas impregnadas en resinas y aceites aromáticos. Algunas momias han conservado cabello y uñas después de miles de años, gracias a fórmulas químicas que los científicos modernos aún intentan replicar completamente. Otro detalle que invita a la reflexión serena es el barco solar de Jufu. Desenterrado en 1954 cerca de la pirámide, estaba desmontado en 1.200 piezas de cedro del Líbano. Reconstruido con paciencia infinita, mide 43 metros de largo y está tan bien diseñado que podría navegar hoy. Simbolizaba el viaje del sol y del faraón a través del cielo, diurno y nocturno. Otros barcos similares se han encontrado cerca de otras pirámides, todos desmontados y enterrados con cuidado. En la meseta occidental de Giza, las mastabas de los nobles contienen relieves que muestran la vida cotidiana: panaderos, cerveceros, carpinteros y músicos. Estos dibujos, llenos de vitalidad, nos recuerdan que las pirámides eran parte de una sociedad vibrante y organizada. Los obreros no trabajaban por miedo, sino con el orgullo de participar en una obra que los conectaba con lo divino. Mientras la noche avanza y tu cuerpo se siente cada vez más ligero, pensemos en cómo las pirámides alineaban con el sol. En el solsticio de verano, la sombra de la gran pirámide creaba efectos ópticos en el templo. Los sacerdotes interpretaban estos fenómenos como señales de los dioses. La orientación perfecta hacia los 4 puntos cardinales no era solo técnica, era también simbólica, conectando la tierra con los 4 pilares del cielo. Nuevos descubrimientos siguen llegando con suavidad. En años recientes, radares y drones han detectado posibles estructuras bajo la arena, muros, cavidades y alineaciones que podrían formar parte de un paisaje sagrado más amplio. Los equipos internacionales continúan escaneando sin dañar las piedras, y cada dato nuevo añade una pieza más al rompecabezas eterno. Los secretos ocultos en las pirámides de Egipto no son solo cámaras vacías o pasadizos estrechos, son el testimonio de una civilización que unió la ingeniería, la astronomía, la religión y el arte en una obra que desafía al tiempo. Cada bloque, cada alineación, cada ritual susurra que el ser humano puede crear algo que trascienda su propia vida. Continúa el suave y envolvente susurro de dormir historias. Ese espacio nocturno donde el mundo exterior se desvanece y solo queda el eco sereno de una civilización que desafió al tiempo con montañas de piedra. Estamos aún más adentrados en el corazón del desierto egipcio, donde las pirámides se alzan como testigos silenciosos de sueños humanos eternos. Deja que tu cuerpo se relaje completamente, que tus piernas se sientan pesadas y cómodas, que tus párpados caigan suavemente mientras seguimos caminando juntos por senderos imaginarios entre bloques milenarios, respirando el aire fresco y cargado de historia que aún parece flotar entre las grietas. Sigamos explorando los rituales que daban vida a estas estructuras. Cada mañana, al amanecer, los sacerdotes del templo del valle se acercaban al Nilo para recoger agua sagrada. La vertían en cuencos de alabastro mientras recitaban oraciones a Osiris, dios de la resurrección, y a Isis, su hermana y esposa protectora. Luego subían por la calzada elevada, cuyas paredes estaban decoradas con escenas de procesiones y ofrendas, y llegaban al templo alto junto a la pirámide. Allí encendían incienso de mirra y resina de terebinto, cuyo aroma dulce llenaba el aire y se elevaba hacia el cielo como una plegaria visible. Colocaban panes frescos, jarras de cerveza y frutas sobre altares de granito, invocando la fuerza vital del faraón para que permaneciera fuerte en el más allá. Estos rituales se repetían día tras día durante siglos, manteniendo un vínculo vivo entre el mundo de los vivos y el reino eterno. Los textos sagrados grabados en las pirámides de Saqqara describen con poesía este viaje. El rey se levanta como Ra en el horizonte oriental,
dicen, y continúan con hechizos que abrían las puertas del cielo. Abre tus alas, oh Horus, y lleva al rey hacia las estrellas imperecederas. Estos escritos, los más antiguos libros religiosos conocidos, contenían más de 700 hechizos diferentes, cada uno con un propósito preciso: proteger el cuerpo, guiar el alma, rechazar a los demonios del inframundo o transformar al difunto en un dios. Los sacerdotes los recitaban en voz baja, casi cantando, mientras el humo del incienso subía en espirales lentas. Otro secreto bien guardado era el arte de la momificación. Los embalsamadores, considerados sacerdotes de Anubis, el dios con cabeza de chacal, trabajaban en talleres especiales llamados casas de la pureza. Primero lavaban el cuerpo con agua del Nilo y natrón, un mineral que absorbía la humedad. Luego, extraían el cerebro a través de la nariz, con ganchos finos de bronce, y retiraban los órganos internos, guardándolos en 4 vasos canopos decorados con cabezas de dioses: Imseti para el hígado, Hapi para los pulmones, Duamutef para el estómago y Quebesennuef para los intestinos. El corazón, sede del pensamiento y la emoción, se dejaba dentro del cuerpo. Después cubrían el cadáver con natrón durante 40 días para deshidratarlo por completo. Finalmente lo envolvían en capas de lino fino, intercalando amuletos de oro, turquesa y cornalina que protegían contra el mal. Algunas momias han conservado incluso las huellas dactilares después de milenios, gracias a las resinas y aceites perfumados cuya fórmula exacta aún se estudia con fascinación. Imagina la escena con calma: el taller en penumbra, el aroma intenso de las hierbas, el sonido suave de las vendas siendo enrolladas. Todo se hacía con respeto y precisión, porque el cuerpo debía permanecer intacto para que el Ka, la fuerza vital, pudiera regresar a él cada noche. En las canteras de Tura, al otro lado del Nilo, los trabajadores cortaban la piedra caliza blanca con sierras de cobre y arena como abrasivo. Marcaban cada bloque con símbolos que indicaban su destino. Para la cara norte, de la pirámide de Jufu, o para el templo de la reina. Luego los cargaban en barcas anchas y los transportaban por el río durante la inundación, cuando el agua llegaba cerca de las obras. Los papiros de Merer describen con detalle estas jornadas: 40 hombres por barca, cantos rítmicos para coordinar el esfuerzo y descargas cuidadosas en rampas de tierra. Una organización que requería planificación diaria, contabilidad y una burocracia eficiente que rivalizaba con la de muchas naciones modernas. Los constructores también usaban un sistema de medidas basado en el codo real, equivalente a aproximadamente 52 centímetros y medio. Con cuerdas anudadas cada codo, creaban ángulos perfectos y mantenían la simetría. Para nivelar la base de la Gran Pirámide, cavaron canales poco profundos llenos de agua y ajustaron el suelo hasta que el agua quedaba exactamente al mismo nivel en todos los puntos. Esa técnica simple pero genial permitió una base casi perfectamente horizontal, con una desviación menor a 2 centímetros en toda su extensión de más de 230 metros por lado. Otro enigma que invita a la reflexión serena es el posible uso de rampas internas o espirales. Algunos arquitectos modernos proponen que los bloques se subían por rampas rectas que se elevaban junto a la pirámide y luego se reutilizaban los materiales. Otros sugieren rampas en espiral dentro de la estructura misma, aprovechando los espacios que después se llenaban. Experimentos con modelos a escala han demostrado que ambas ideas funcionan, aunque los antiguos egipcios nunca dejaron dibujos detallados de su método. Guardaron ese conocimiento como un secreto de los gremios de constructores, transmitido de maestro a aprendiz durante generaciones. En la pirámide de Micerino, la más pequeña de las 3 grandes, se conservan partes del revestimiento original de granito rosa de Asuán. Sus bloques inferiores aún muestran el pulido brillante que hacía que la pirámide reluciera con tonos cálidos al atardecer. Dentro, la cámara funeraria contiene un sarcófago decorado con nichos que imitaban puertas falsas, símbolos de acceso al más allá. Aunque fue saqueada en la antigüedad, los arqueólogos encontraron fragmentos de vasijas y restos de ofrendas que hablan de un culto que duró siglos. Más allá de Giza, en la necrópolis de Abusir, las pirámides de la quinta dinastía, como la de New Serra, guardan templos solares con obeliscos y altares donde se celebraban rituales dedicados a Ra. Estos complejos eran más pequeños pero exquisitamente decorados, con relieves que mostraban al rey navegando en su barca celestial y recibiendo la bendición de los dioses. Los sacerdotes vivían en aldeas cercanas y mantenían el fuego sagrado encendido día y noche. Sigamos descendiendo con la misma fluidez hacia detalles más sutiles. Las pirámides no solo apuntaban al norte verdadero.
Sus diagonales y alineaciones creaban patrones geométricos que conectaban las tres grandes estructuras entre sí y con otros monumentos lejanos. Algunos investigadores han notado que la distancia entre la pirámide de Jufu y la de Jafra se relaciona con proporciones matemáticas que aparecen en la naturaleza, como la espiral de los nautilos o las ramas de los árboles. ¿Casualidad o conocimiento profundo de la armonía cósmica? Los egipcios veían el universo como un orden perfecto, Ma'at, y las pirámides eran su expresión tangible en la Tierra. En el año 2023 y siguientes, los escáneres con muones y georradares continuaron revelando anomalías. Una posible estructura rectangular bajo la arena al oeste de la pirámide de Jafra, cavidades que podrían ser pozos o cámaras adicionales y alineaciones que sugieren que la meseta entera fue planificada como un único paisaje sagrado. Los equipos trabajan con drones que vuelan a baja altura y con radares que penetran varios metros bajo la superficie, todo sin tocar las piedras antiguas. Cada nuevo dato se recibe con emoción contenida y se estudia con rigor científico, recordándonos que las pirámides siguen siendo un libro abierto que se escribe lentamente. Otro aspecto que relaja la mente es la vida de los animales en el complejo. Se han encontrado momias de ibis, halcones, gatos e incluso babuinos, ofrendas a dioses como Tot, Horus y Bastet. Estas criaturas acompañaban al faraón en su viaje, simbolizando cualidades como la sabiduría, la protección y la gracia. En las mastabas cercanas aparecen relieves de perros de caza y vacas lecheras, mostrando el cariño que los egipcios sentían por sus animales domésticos, mientras tu respiración se vuelve más lenta y rítmica, como el fluir constante del Nilo, permite que la imagen de las pirámides al atardecer te llene por completo. El sol tiñe las piedras de oro y naranja. Las sombras se alargan como dedos que señalan el horizonte, y el silencio del desierto se llena de una paz profunda. Las pirámides no gritan sus secretos. Los susurran solo a quienes se acercan con calma y respeto. Sigamos explorando los detalles que hacen de estas estructuras un prodigio de la ingeniería humana. La Gran Pirámide contiene aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra, cada uno con un peso promedio de 2,5 toneladas. Algunos de los bloques de granito en la Cámara del Rey superan las 70 toneladas. Transportarlos desde Asuán requería barcazas especiales que navegaban por el Nilo durante la crecida, cuando el río se volvía ancho y profundo. Una vez en Giza, los obreros los arrastraban sobre trineos de madera con patines redondeados, usando agua y grasa animal para reducir la fricción. Cientos de hombres tiraban al unísono, acompañados por cantos rítmicos que coordinaban el esfuerzo y levantaban el ánimo. Los arqueólogos han encontrado restos de estas rampas de tierra compactada, algunas todavía visibles en las laderas de la meseta. Dentro de la estructura, los pasillos fueron diseñados con una inclinación precisa. El corredor descendente tiene un ángulo de 26 grados que coincide casi exactamente con la inclinación de las estrellas circumpolares. La gran galería, con su techo de losas superpuestas, crea un efecto acústico sutil. Si hablas en voz baja, el sonido se propaga de forma extraña, como si la piedra misma respondiera. Algunos investigadores han grabado estos ecos y han notado patrones que recuerdan a ciertos instrumentos musicales antiguos. ¿Era intencional? Tal vez los sacerdotes usaban el espacio para entonar himnos que reverberaban como si vinieran del cielo. Otro secreto que se revela con calma es el sistema de cierre de las cámaras. Después de colocar el sarcófago y los objetos sagrados, los obreros bajaban las losas de granito mediante ranuras talladas en las paredes. Estas losas, pesadas y perfectamente encajadas, sellaban el paso de forma irreversible. Para salir, los últimos trabajadores usaban un pozo de escape estrecho que luego llenaban con escombros. Este mecanismo demostraba una planificación meticulosa: proteger el descanso del faraón sin atrapar a nadie dentro. En la pirámide de Jafra, la cámara funeraria es más austera, pero su techo está formado por 9 enormes losas de granito que crean una falsa bóveda. El templo adyacente conservaba estatuas del rey en diorita negra, una piedra tan dura que los escultores tardaban meses en tallarla. Una de esas estatuas, encontrada casi intacta, muestra al faraón sentado con expresión serena, como si aún vigilara su reino eterno. La esfinge, con sus ojos que miran hacia el este, tiene un templo entre sus patas, donde se realizaban rituales al amanecer. El sol naciente iluminaba el rostro de la estatua, creando un efecto dramático que los sacerdotes interpretaban como la unión del rey con Horus. Estudios geológicos han confirmado que la piedra de la esfinge muestra marcas de erosión por agua que sugieren un clima más húmedo, posiblemente de hace más de 12.000 años.
Aunque esta datación es debatida, invita a imaginar un pasado lejano en el que el Sahara era una sabana verde surcada por ríos. Más al sur, en Saqqara, la pirámide de Unas contiene los textos de las pirámides más completos. Las paredes de su cámara funeraria están cubiertas de jeroglíficos azules y verdes que brillan incluso en la penumbra. Estos textos incluyen hechizos para abrir la boca del difunto, un ritual en el que un sacerdote tocaba los labios de la momia con instrumentos especiales para devolverle el habla y el aliento en el más allá. La momificación no terminaba con el entierro. Cada año, en la fiesta de la Bella Fiesta del Valle, las familias visitaban las tumbas, compartían comidas y renovaban las ofrendas. El culto al faraón se mantenía vivo a través de generaciones, con sacerdotes que recibían tierras y bienes para sostener el servicio eterno. Otro detalle que relaja la mente es la precisión astronómica. La Gran Pirámide está orientada de tal forma que su eje norte-sur coincide con la meridiana verdadera con una desviación de solo 3 minutos de arco. Sus lados están alineados con los puntos cardinales con una precisión que supera la de muchos observatorios modernos. Los egipcios observaban el cielo con instrumentos simples: un merjet, una vara con una muesca, y un bai, un instrumento en forma de horquilla. Con ellos medían el paso de las estrellas y determinaban el momento exacto del solsticio y el equinoccio. En Dashur, la pirámide acodada de Seneferu cambió de inclinación a mitad de obra, pasando de 54 grados a 43 grados para evitar el colapso. Esta corrección fue una lección valiosa que aplicaron después en Giza. La pirámide roja cercana, con su capa exterior de piedra caliza teñida de rosa por los óxidos de hierro, tenía cámaras interiores con techos en voladizo que distribuían el peso de forma genial. Los obreros dejaban grafitis en las piedras: equipo de los fuertes, amigos de Jufu, los borrachos de Menkaure. Estos nombres muestran orgullo y sentido del humor, recordándonos que eran personas comunes que participaban en una obra extraordinaria. Vivían en una ciudad planificada con calles rectas, casas de adobe, silos de grano y hasta un hospital rudimentario. Los huesos encontrados muestran que recibían atención médica: fracturas curadas, amputaciones limpias y tratamientos para artritis. Mientras la noche se hace más profunda y tu cuerpo se siente ingrávido, visualiza el cielo sobre Giza. Las estrellas del cinturón de Orión brillan exactamente sobre las 3 pirámides, tal como lo hacían hace 4500 años. Los antiguos veían en esa constelación a Osiris, y la pirámide era el lugar desde donde el faraón se unía a su dios. Esta alineación no era casual, formaba parte de un diseño cósmico que conectaba la Tierra con el cielo. En años recientes, los escáneres han detectado una posible estructura en forma de L bajo la arena al oeste de la pirámide de Jafra, así como cavidades adicionales que podrían ser pozos o cámaras. Los investigadores usan tecnología no invasiva, drones con cámaras térmicas, radares de penetración terrestre y simulaciones en 3 dimensiones. Cada hallazgo se comparte con cautela y rigor, respetando la sacralidad del lugar. Los secretos ocultos también incluyen el uso de números sagrados. La base de la Gran Pirámide mide exactamente 440 codos por lado. Su altura original era de 280 codos. Estas cifras aparecen repetidamente en los textos religiosos y en las medidas de templos. Los egipcios veían en los números una expresión del orden divino, Ma'at, y las pirámides eran su manifestación perfecta. Otro aspecto fascinante es el barco solar. Además del gran ejemplar reconstruido, se encontraron restos de otras 5 barcas cerca de la pirámide. Todas estaban desmontadas con cuidado y enterradas en fosas rectangulares. Simbolizaban los viajes del sol durante el día y la noche y permitían al faraón acompañar a Ra en su barca eterna. Permite que estas palabras te envuelvan como una manta suave de arena tibia. Siente cómo cada detalle te lleva más profundo hacia el descanso. Cómo el susurro del desierto se mezcla con tu propia respiración lenta. Las pirámides no exigen atención. Simplemente están allí, eternas, compartiendo sus misterios solo con quienes se acercan con paz. Si te sientes a gusto aquí, si este espacio nocturno se ha convertido en tu refugio favorito para descansar, te invito con todo el cariño del mundo a que te quedes conmigo. Suscríbete al canal Dormir Historias y activa la campanita para que nunca te pierdas estas historias que te acompañan hacia el sueño. Es un gesto pequeño para ti, pero significa muchísimo para mí y para esta pequeña familia de noches tranquilas. Cuando puedas, déjame un comentario suave y cariñoso. Dime cómo te sentiste esta noche,
¿O qué otro misterio antiguo te gustaría que te cuente la próxima vez mientras cierras los ojos? Tus palabras siempre me llenan de alegría.